A ver, buenos días, alumnos del tercer año de secundaria. El día de hoy, viernes 16 de abril, vamos a trabajar el área de matemática, asignatura geometría, semana número 5. La semana número 5 corresponde a congruencia de triángulos, geometría. A ver, ¿qué cosa es una congruencia y tipos de congruencia? Congruencia de triángulos. Chicos, congruencia de triángulos se le llama triángulos iguales. En geometría la palabra congruencia viene a ser igualdad, ¿no? Esa es congruencia, triángulos iguales, ¿no? A ver, ¿cuáles son los criterios de congruencia? Triángulos congruentes. Los criterios de congruencia son de tres tipos, ¿no? El tipo ala, que significa ángulo, lado, ángulo. El tipo LLL, que significa lado, lado, lado. O el tipo LAL, que significa lado, ángulo, lado. Ala significa que tiene dos ángulos iguales y un lado igual, como en la gráfica, miren. En este triángulo de acá, el chiquito de acá, se muestra que tiene un ángulo, tiene un lado y tiene un ángulo. Acá igualito. El ángulo A es igual al ángulo D, ambos son alfa. El ángulo C es igual al ángulo F, ángulos son beta. Y el lado AC es igual al lado de F. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes, porque tienen dos ángulos y un lado igual. Lado, lado, lado se refiere a que la medida de sus lados son iguales, ¿no? El lado AB es igual al lado DE. El lado BC es igual al lado ED. Y por último, el lado AC es igual al lado DF. Tiene tres lados iguales. A eso se le llama el caso lado, lado, lado. Y el caso LAL, como su mismo nombre indica, lado, ángulo, lado, ¿no? En este caso, el lado C, el ángulo alfa y el lado B. En esta figura también tiene lo mismo. El lado C, el ángulo alfa y el lado B. ¿Ya? Eso sería en cuanto a lo que es un tipo de congruencia de triángulo. Bueno, acá ya está ya la forma, ¿no? Posiciones relativas, lo que les había dicho. Lado, lado, lado. Lado, 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 ¿no? Entonces quiere decir que estos dos triángulos son congruentes. A este lado se pone beta, acá también tiene que estar beta. A este lado se opone alfa, entonces acá también tiene que estar alfa. Acá. Y a este lado se opone teta, entonces a este lado también tiene que estar el ángulo teta. ¿Ya? A ver, ahí están los casos. Caso ALA, el segundo caso es el caso LAL, lado, ángulo, lado, y el tercer caso es el caso lado, 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 lo que acabamos de decir. ¿Ya? Bueno, acá tenemos algunos ejercicios planteados y ya esto ya sería la ficha, ya, la ficha que vamos a trabajar. Muy bien, muchachos, voy a desarrollar los ejercicios que están ahí, ¿ya? Saquen su ficha, su libro.
Ya, muy bien. A ver, vamos a trabajar los ejercicios que están en la ficha ahí. Ya. A ver, la número 1 me piden calcular el ángulo, me piden hallar X. X, ¿ya? Chicos, este de acá es un triángulo, el triángulo rectángulo ABC. No se olviden que la suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados, ¿no? O sea, quiere decir, si a esto yo le pongo alfa y a esto yo le pongo teta, entonces estaríamos diciendo que alfa más teta es igual a 90 grados. Son los ángulos agudos de un triángulo, ¿ya? Ya tengo 90, la suma de todos es 90. Ahora, parece que acá va 90. Ahí faltó eso. ¿Ya? Ahora, estos tres ángulos, los tres tienen que sumar 180 grados, porque eso es igual a una vuelta. La suma de los tres me tiene que dar 180. Pero ya tengo 90. Quiere decir que me faltan 90 más para que sea 180. Entonces, como me faltan 90, ya sabemos que alfa y teta suman 90. Quiere decir que si esto es el ángulo teta, esto tiene que ser el ángulo alfa. Los dos tienen que sumar 90 grados, más 90 es 180. Acabamos de decir que alfa más teta es igual a 90 grados. Ahora, si este es alfa, el de arriba será teta. Alfa más teta es 90, más 90 es 180 grados. ¿Ya? Ahora, a ver, tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que el triángulo rectángulo, quiere decir que el triángulo rectángulo BAC, BAC es congruente, así congruente al triángulo rectángulo, es congruente al triángulo rectángulo DEC. DEC. Los dos son congruentes. ¿Por qué? Porque tiene un lado igual y tiene dos ángulos iguales. ¿Qué tipo de congruencia es? Ala. Ángulo, lado, ángulo. Tipo de congruencia ala. ¿Ya? Acá está el ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, estos dos triángulos tienen que ser iguales. ¿Ya? Al ángulo alfa se opone 9. Al ángulo alfa se pone 9. Quiere decir que esto tiene que ser 9. ¿Está? Al ángulo teta se opone 5. Se pone 5. Al ángulo teta se opone 5. Acá tiene que ser 5. ¿Ya está? ¿No? Al ángulo alfa se opone 5. Entonces, al ángulo alfa se opone 9. Acá también es 9. Al ángulo teta se opone 5. Al ángulo teta se opone 5. ¿Ya está? X es todo esto. Quiere decir entonces que para hallar X tengo que sumar 9 más 5. Y 9 más 5 es igual a 14. Ahí está. Ese es el valor de X en la primera. Ya. En la segunda me piden calcular el perímetro de ACEF. Este es un triángulo, ¿no? Me están diciendo que esto es un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, todos los lados van a ser iguales. Quiere decir que este lado va a ser igual a este otro lado. Y así sucesivamente. Estos lados van a ser iguales. Eso es un cuadrado. Igualito que en el caso anterior. Si esto de acá es alfa, vamos a colocarle esto de acá teta. Entonces también tenemos que alfa más teta es igual a 90 grados. Los dos suman 90 grados. La suma de estos tres ángulos tiene que ser igual a 180. Entonces esto quiere decir que este ángulo tiene que ser alfa. Porque teta más alfa es 90, más 90 es 180. Entonces quiere decir que este ángulo de acá tiene que ser teta. Ya está. A ver, al ángulo teta se opone 8. Y al ángulo alfa se opone 6. Estos dos triángulos son iguales, chicos. ¿Ya? Entonces decimos que el triángulo rectángulo ABC,
ABC, ABC es congruente al triángulo rectángulo, aquí el triángulo rectángulo EDC. EDC. Los dos son congruentes. ¿Ya? ¿Qué tipo de congruencia? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Tipo de congruencia ala. Ángulo, lado, ángulo. Tipo de congruencia ala. Listo. Entonces vamos a colocar los lados ahora. Estos dos triángulos rectángulos son iguales. Entonces a alfa se opone 6. Entonces chicos, acá tiene que ir 6. Y al ángulo teta se opone 8. Acá tiene que ir 8. Ya está. Ahora, lo que me interesa a mí es hallar este lado. Lo que me interesa a mí hallar es este lado, porque hallando este lado ya podemos calcular el perímetro del cuadrado. El perímetro es la suma de todos los lados. Chicos, esto de acá es un triángulo rectángulo. Miren, ¿eh? Esto de acá es un triángulo rectángulo. A ver, esto de acá es alfa, me dicen que esto de acá es teta, me está diciendo que esto de acá es 8, me está diciendo que esto de acá es 6. Voy a relacionar a un triángulo rectángulo. Esto de acá, muchachos, viene a ser 3K, 3 por 2. Esto de acá viene a ser 4K, 4 por 2. Quiere decir que esto tendría que ser 5K. Y 5K es 5 por 2 también. 5 por 2 es igual a 10. O si no, si es que no lo puedes relacionar de esa forma, utiliza el teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y también te va a salir 10. También te va a salir 10. Puedes hacerlo por Pitágoras o si no, puedes hacerlo por triángulos notables. ¿Ya? Eso quiere decir que esto de acá vale 10. Todos los lados, por lo tanto, valen 10 porque es un cuadrado. Entonces, el perímetro viene a ser la suma. El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ya? Entonces decimos acá, el perímetro se representa por 2pi. La suma de todos los lados sería 40, ¿no? 4 veces 10. 4 veces 10. Y 4 veces 10 es igual a 40. Ese es el perímetro. Ese es el perímetro. ¿Ya? A ver. En el caso del ejercicio 3, hallar el ángulo beta. Miren, ¿eh? Ya la figura ya me están dando. Ya. Me están dando la figura. Tengo acá lado, ángulo, lado. Por acá tengo lado, ángulo, lado. ¿No? O sea, el tipo de congruencia es tipo de congruencia, ¿ya? Miren, lado, ángulo, lado. Esta figura de acá. Mira, lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces decimos que el triángulo ABD, el triángulo ABD es congruente al triángulo EDC o CDE, es lo mismo, ¿verdad? CDE, los dos son congruentes. Estos dos triángulos que ustedes ven acá son congruentes. El tipo de congruencia es lado, ángulo, lado. Entonces acá sería lado, ángulo, lado. Tipo de congruencia lado. Ese es el tipo de congruencia. Listo. A ver, vamos a relacionar. Ahora, esto de acá también me está diciendo que es isósceles, ¿ah? Si esto de acá es un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen los mismos ángulos. Quiere decir que a este lado se opone 70, acá también tiene que ir 70. Acá también tiene que ir 70. Este ángulo tiene que ser 70 grados también, ¿no? Cuando tiene dos lados iguales, la medida de los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. Chicos, 70 más 70, 140. Este ángulo es lo que le falta 140 para que sea 180. Quiere decir que este ángulo de acá tiene que medir 40. Ya sabemos que la suma de los tres es 180. ¿Ya está? Ahora,
piden hallar beta. Me piden hallar beta, ¿ya? Ahora, este triángulo es igual a este triángulo de acá, ¿ya? A ver, Daniel, por favor, tiene que tener la cámara prendida. Ya, a ver. Entonces tenemos acá lado, ángulo, lado. Acá también sería lado, ángulo, lado. Listo. Ahora, tendríamos este lado de acá, ¿no? Acá tengo lado, ángulo, lado. ¿Ya? A ver, esto de acá también tendría que ser beta. Beta. ¿Ya? Isósceles. Chicos, en un triángulo, la suma de estos dos ángulos me va a dar esto de acá. La suma de estos dos me va a dar el ángulo exterior. Esa es propiedad de los triángulos. Suma de ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Quiere decir entonces que beta más beta, esto es igual a 40 más beta. ¿Esto? Beta y beta se cancela. Beta y beta se cancela. Entonces quiere decir que un ángulo beta es igual a 40 grados. Esa es la respuesta. El ángulo beta. ¿Ya? A ver, problema número 4. Miren el triángulo acá. Tenemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que estos dos triángulos van a ser congruentes. Estos dos triángulos van a ser congruentes. Entonces decimos acá que el triángulo FHA, FHA es congruente al triángulo ABG. ABG. Los dos son congruentes, ¿no? ¿Qué tipo de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Ese es el tipo de congruencia, ¿ya? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ya está. Ahora, como estos dos son iguales, chicos, al ángulo 2 alfa se opone 8. Entonces, al ángulo 2 alfa se opone 8. Quiere decir que esto también tiene que ser 8. Esto también tiene que ser 8, ¿no? Como estos dos son congruentes, a 2 alfa se opone 8, acá también tiene que ser 8. Ahora, tenemos acá, este es el triángulo. Entonces, acá tengo alfa, 2 alfa, ¿no? A ver, acá sería 3 alfa, ya, miren, voy a sumarlo así, muchachos. La medida de este ángulo sería la suma de estos dos. La suma de estos dos ángulos me va a dar 3 alfa, ¿ya? La suma de estos dos ángulos me da 3 alfa. Igual voy a hacer acá. La suma de estos dos ángulos me va a dar 3 alfa. Listo. El triángulo FAB, FAB es isósceles. ¿Ya? Chicos, el triángulo, así, el triángulo FAB es isósceles. Tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son sus lados iguales? Ángulos iguales, perdón. Este ángulo es igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, si tiene dos ángulos iguales, tendrá dos lados iguales también. Eso quiere decir que este lado tiene que ser igual a este otro lado. Por lo tanto, esto también tiene que medir 8. Sí o sí. Ya tenemos FG. Entonces, para hallar el segmento FG, tengo que sumar estos dos. Tengo que sumar 8 más 8. Y la suma de los dos es igual a 16. Ya está. Anoten, por favor, los 4 primeros ejercicios.
Ya, muy bien, chicos. Trabajamos los siguientes ejercicios. Me piden calcular X, ¿ya? Igualito como el caso anterior, ¿ya? A ver, acá le voy a poner alfa, acá le voy a poner teta. Entonces estamos diciendo que la suma de alfa más teta es igual a 90 grados. ¿No? Como acá ya hay 90, alfa más teta es 90. Eso quiere decir que este ángulo tiene que ser alfa. Los dos suman 90 grados. Si tengo teta, me falta alfa para que sume 90 grados. Esto también tiene que ser teta, 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a decir acá, ver, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a decir que el triángulo rectángulo A y B, siempre al centro va a ir el ángulo de 90 grados, ¿ah? En la I. A y B, el triángulo rectángulo A y B, es congruente al triángulo rectángulo, sería BDC. BDC. Los dos son congruentes. ¿Qué tipo de congruencia es? Ala. Ángulo, lado, ángulo. Tipo de congruencia. Ala. ¿Ya? Entonces, si son congruentes, quiere decir que las medidas de sus lados también van a ser iguales. Chicos, al ángulo teta se pone 8. Al ángulo, acá también tiene que ir 8. Acá tiene que ir 8. 8. Ahora, al ángulo alfa se opone 20, se opone 20. Quiere decir que al ángulo, todo esto tiene que ser 20. Todo esto. Entonces decimos acá que 8 más x tiene que ser 20. Por lo tanto, resolviendo la ecuación, x tiene que ser 12. Esa es la respuesta. 12. ¿Ya? En la número 2 también me piden hallar que es un cuadrado, me dicen. Me dicen que esto es un cuadrado. ¿Ya? Ahora, si este es un cuadrado, entonces quiere decir que la medida de sus lados van a ser... Esta es una diagonal, chicos. Si esto de acá es una diagonal, eso quiere decir que este ángulo tiene que medir 45 grados. 45. Esto también tiene que medir 45 grados. ¿Ya? Esto de acá tiene que medir también 45 grados. Y es una diagonal, ¿no? Si en un cuadrado se traza la diagonal, esta diagonal va a ser bisectriz. Ambos tienen que ser 45 grados. 45 grados. ¿Ya? Entonces estos lados van a ser iguales también. Todo esto van a ser iguales. Porque es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado. Ahora, tenemos acá. Me piden calcular la medida del ángulo X, ¿no? Ahora, podríamos sumar estos dos. Podríamos sumar estos dos y igualarlo este de acá. A ver, vamos a prolongar este lado. Vamos a prolongar este lado de acá. Ahí. A ver. La suma, acá sería entonces, la suma de 30 más 45 me va a dar este ángulo de acá. 30 más 45 me va a dar eso. ¿Ya? Entonces decimos que 30 más 45 viene a ser 75. 75 grados. Ahora, estos dos lados tienen que ser iguales, ¿no? Ahora, tenemos acá, quiere decir que esto por congruencia, 30, 45. Este es 30 y este es 45. Lado, acá también tiene que ser 30, entonces. Acá tiene que ser 30. 30, ¿no? Tengo 30 grados más 45. 30 grados más 45. Caso, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Quiere decir entonces que este lado es igual a este lado. Entonces decimos, a ver, este lado es igual a este lado de acá. ¿Ya? Mira, ángulo, acá tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? ¿En qué triángulo? En el triángulo, a ver, vamos a poner esto de acá, y en el triángulo BEC,
BEC es congruente al triángulo CED. CED. Los dos son congruentes, ¿no? Tiene ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces quiere decir que la medida de sus lados van a ser iguales. Entonces esto de acá, 45. Si yo lo prolongo, entonces quiere decir que la medida de X tiene que ser igual a 45 grados. ¿Ya? X vale 45 grados. ¿Ya? En el caso del problema 3 también me piden calcular. Bueno, en la 3 te daban un texto, ¿eh? Tienes que llegar a la forma del texto, ¿no? Pero te daban un texto. Esto de acá dice que es el punto medio. M es punto medio de AB. Ese es el texto. Ya, ahora, igualito. Si este ángulo de acá es alfa y este ángulo de acá es beta, la suma de los dos me va a dar 90 grados. O sea, la suma de alfa más beta me va a dar igual a 90 grados, los dos. ¿Ya? Alfa más beta es igual a 90 grados. Ahora, punto medio. Este triángulo también es igual. Tengo acá estos dos lados iguales. Ojo que esto de acá es isósceles, ¿verdad? Esto de acá me está diciendo que es isósceles, porque este lado, acá me está diciendo que AB, me están dando como dato de que AB es igual a BC, por lo tanto es isósceles. Si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales también. Quiere decir que este es beta, esto también tiene que ser beta. Tiene dos ángulos iguales, por lo tanto, esto tiene que ser alfa. Ya está, chicos. Este triángulo es igual a este triángulo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo. Pero acá está, a ver, los dos son iguales. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces decimos, esto de acá, a alfa se opone este lado de acá, y a 90 grados, esto tiene que ir acá. Ahí. ¿Ya? Entonces voy a colocarlo acá, ¿ya? El triángulo rectángulo, a ver, ANM es congruente al triángulo rectángulo, NFC. NFC. Los dos son congruentes. Estos dos triángulos son congruentes. Tiene alfa más beta, ¿ya? Quiere decir que a 90 grados se pone este lado. Chicos, esto vale 5 entonces. Como esto de aquí es punto medio, esto vale 5. Ya está. Entonces, el valor de X es igual a 5 más 5. Quiere decir que X es igual a 10. Ahí está la respuesta. 10. Y la 4. A ver. La 4. Esto de acá es alfa, alfa. Ah, no. Todo esto de acá es 2 beta más alfa. Todo esto es 2 beta más alfa. ¿Ya? A ver. Lados iguales. Entonces acá podríamos ponerle esto de acá para que sean congruentes con esto de acá. A este angulito de acá solamente a este. Solamente a esto le voy a poner un beta. Un beta. ¿Ya? Entonces ya tenemos ángulo, lado, ángulo. Acá está. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces, si esto de acá vale beta, chicos, este angulito de acá, vamos a ponerle para este lado, es lo que le falta a beta para que sea esto de acá. O sea, le faltaría un beta más alfa. Si yo sumo estos dos, me va a dar 2 beta más alfa. Ya solo que lo estoy separando. Ya, entonces estos dos triángulos son iguales. Esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces decimos que a beta se opone 7. Esto tiene que ser 7 entonces. Este lado tiene que ser 7. Ahora, esto es beta más alfa. Este es beta más alfa. Entonces, esto de acá también sería beta más alfa.
Este ángulo, la suma de estos dos me va a dar esto. Chicos, isósceles, triángulo isósceles. Si este es beta más alfa y este es beta más alfa, quiere decir que esto de acá es un triángulo isósceles. A beta más alfa se pone este mismo lado y esto se pone el mismo lado. Quiere decir que esto también es 7. Ya está. Por lo tanto, la medida de x va a ser igual a 7 más 7. Equivale 14. A ver, copia, vamos a hacer dos ejercicios más. A ver, chicos, el último ejercicio, ¿ya? Ya estamos sobre la hora, ¿ya? La última.
me piden calcular X, me piden hallar X, ¿ya? Ahora, tengo A, tengo teta de este lado, ¿verdad? A ver, lo que podríamos asumir es ángulo, no, lado, ángulo, lado. Que este lado sea igual a esto, ¿ya? Eso es lo que podríamos asumir. El ángulo teta, el ángulo beta, a ver. Ya, a ver. Si esto de acá fuera beta y esto de acá fuera alfa, la suma de estos dos es 180, ¿no? Vamos a poner acá. Si esto de acá fuera alfa y esto de acá fuera beta, o sea, la suma de todo me va a dar 180. O sea, quiere decir que la suma del ángulo teta, vamos a poner beta más teta más alfa, esto es igual a 180 grados. Los tres suman 180 grados, ¿no? La suma de estos tres es 180. Ya tengo teta, ya tengo beta, me falta alfa. Quiere decir que esto de acá tiene que ser alfa. Ahora, esto de acá tendría que ser beta. Beta. ¿Ya? A ver, chicos. Tenemos, mira, el triángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos van a ser congruentes. Entonces decimos que el triángulo ABC, ABC es congruente al triángulo CDE. CDE, los dos son congruentes. ¿Ya? ¿Qué tipo de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ese es el tipo de congruencia. ¿Ya? Hemos dicho entonces que beta más alfa es 180. Si esto es teta más beta, esto tiene que ser alfa. Si esto de acá es alfa y esto es teta, esto tiene que ser beta, porque los tres suman 180 grados. Ahora estos dos triángulos van a ser congruentes. Tipo de congruencia, hemos dicho que es ángulo, lado, ángulo. Entonces, miren chicos, a ver, a beta se opone a. Quiere decir que a beta se opone a. Ahora alfa, ¿dónde está? Ahora acá hay otro dato, dice que AB más DI. Vamos a ponerle esto de acá una letra, ¿ya? Vale, vamos a ponerle esto de acá una letra B. B vamos a poner. Ya, miren. AB. ¿Quién es AB? AB es A. Más. ¿Quién es DE? DE es B. Quiere decir que A más B es igual a 12. Por lo tanto, B es igual a ¿cuánto? A ver, este es B, ¿eh? B es igual a ¿cuánto? B es igual a 12 menos A. Esto ya es una ecuación, ¿eh? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado con el dato. Que AB es A y DE le he puesto B, es igual a 12. Despejo B, B es igual a 12 menos A. Chicos, eso quiere decir que esto tiene que ser B. Porque alfa se opone B. Esto tiene que ser B. Y lo acabamos de sacar ahorita. ¿Cuánto vale B? B vale 12 menos A. Eso es B. Sumo estos dos y me va a dar X. X es igual a la suma de 12 menos A. 12 menos A más A. Sumando los dos me va a salir 12. Quiere decir que X es igual a 12. Ah, este de acá es la 6, ¿ya? La 6, ponga la 6. 6.